Buenas noches, es un gusto y un privilegio poder estar en esta noche de oración, buscando alabar, adorar al Señor. Qué maravilloso que seguimos teniendo la oportunidad de como iglesia reunirnos por medio de nuestras redes y poder traer hoy las peticiones de nuestra iglesia local. Es muy agradable poder interceder por los otros. Hoy tenemos el estudio del Salmo 150, cerramos la sección de los salmos que arrancamos hace tiempo y ha sido maravilloso todo el encuentro, lo que hemos aprendido. Cada vez que yo vengo al libro de los Salmos recuerdo que son las experiencias de Dios, como ya lo he dicho, las experiencias de los hombres de Dios con Dios, las experiencias que están para usted y para mí escritas en este libro, para que usted pueda vivificar su fe, para que usted pueda afrontar las situaciones difíciles, para que usted pueda dar consejo. Esas experiencias que tuvo David están también para usted y para mí. En esta noche cerramos este círculo de los salmos con el Salmo 150, el salmo que algunos llaman la poesía de la adoración, la poesía de la alabanza. Acompáñeme al Salmo 150 que dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y con danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Mi querido Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque hoy nos permites nuevamente acercarnos a tu palabra. Tu palabra es verdad, es fiel, es guía, Señor. Tu palabra es ciertísima. Tu palabra, Señor, reaviva, Señor, la fe de los corazones. Tu palabra exhorta. Tu palabra es lo que más necesita el ser humano escuchar hoy en día, en medio de tanta crisis, mi buen Dios. Ayúdanos hoy a exponer tus dichos de una manera clara, genuina, que toque nuestra mente, nuestro corazón, que nos saque de dudas, de miedo, Señor. Permite que en esta noche tu palabra toque el corazón de los que nos hemos reunido en torno a estas grabaciones, en torno a estas señales, Señor. Te damos gracias por este tiempo y ponemos en tus manos, Señor, y que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón y tu palabra sea enseñada de verdad en esta noche, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Como les vengo diciendo, es un buen salmo el que nos toca en esta noche, el Salmo 150, y algunas apreciaciones. El título dice: exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Y ese fue el título que le dieron en Reina Valera. De pronto en otra traducción, en otra versión, no encontrará usted ese título. Pero creo que más que una exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música, creo que cuando pusieron el título, encerraron mucho el tema de la alabanza y la adoración. Cuando uno estudia el tema de la adoración y la alabanza, a través de toda la escritura, se da cuenta que la adoración con instrumentos de música es una parte de la adoración. Usted adora a Dios con su vida, yo adoro a Dios con mi vida, con su testimonio, con mi testimonio, estudiando la Biblia, orando. Eso también son actos de adoración y de alabanza. Entonces, no podemos restringir la adoración y la alabanza solo a los instrumentos de música. Una aclaración que quería hacer. Y cuando usted empieza a leer el Salmo va a encontrar que hay una palabra que dice aleluya. Así empieza el Salmo, aleluya. Y pensé, antes de enseñar el Salmo verso a verso, ¿por qué no hablamos de esa palabra, aleluya? En el pueblo cristiano muchas veces sucede que se han utilizado palabras, modismos, más por muletilla que por entendimiento. Algunos terminan diciendo amén y terminan diciéndole amén a todo, sin entender qué significa esa palabra. Amén es estoy en lo cierto, estoy de acuerdo, me uno a lo que tú crees. Es ciertísimo lo que acabas de decir. Cuando uno lee la palabra de Dios dice amén porque uno dice es ciertísimo, estoy seguro. Claro que sí, Dios cumple lo que dijo. Y a muchas cosas no se les puede decir amén. Y la palabra aleluya, que es una palabra que aparece bastante en la Biblia, pues es una palabra compuesta.
Es una palabra compuesta que al final ya está haciendo como un resumen de la palabra Yahvé. Y lo que quiere decir aleluya, aleluya, lo que quiere decir es alabado sea el Señor. Más para nosotros, alabado sea el Señor, o alabamos al Señor también. En presente, alabamos al Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y es una palabra que aparece al principio del Salmo, aleluya. Así que este Salmo lo invita a usted, me invita a mí como cristiano, como creyente, a alabar al Señor. Ahora, para hacer la introducción, quisiera que contestáramos unas preguntas. Y esas preguntas usted las podría tener en su lápiz y papel para después disfrutar también del estudio personalmente. Este salmo le va a enseñar, si usted le pregunta a la Biblia, lo maravilloso es que ella contesta. Usted le dice a la Biblia, ¿dónde tengo que alabar a Dios? Y la Biblia te va a contestar. Tú le preguntas a la Biblia, ¿por qué tengo que adorar? ¿Por qué tengo que alabar a Dios? Y la Biblia te va a contestar. Si yo le pregunto, ¿de qué forma debo alabar a Dios? La Biblia también lo va a hacer. ¿Quiénes deben alabar a Dios? La Biblia también nos lo va a expresar. Y por último, la última pregunta que tendríamos en esta noche es, ¿a quién debo alabar? ¿Quién es el centro de la alabanza? ¿Quién es el centro de la adoración? La Biblia también lo dice. Y este salmo, el Salmo 150, el Salmo de la alabanza y de la adoración, responde esos interrogantes que acabamos de hacer. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿Quiénes deben alabar? ¿Y a quién se alaba? Empecemos el estudio. Versículo número 1. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Versículo 1. Pregunta, ¿dónde alabamos? Y el Salmo da en el versículo 1 como dos lugares, ¿cierto? Nos dice en su santuario y en la magnificencia de su firmamento. Para la nación de Israel, el tema de tanto la oración como la alabanza, pues tienen algo muy significativo, pero también muy distinto a la iglesia. En el Antiguo Testamento no encontrará una oración donde un hombre de Israel le diga a Dios, Padre. Nosotros en nuestra adoración, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar Padre nuestro. Se nos dio el permiso y la oportunidad de que como hijos de Dios nos acercamos a Él como Padre. En el Antiguo Testamento, la oración, que es parte de la adoración y de la alabanza a Dios, usted no encontrará que un hombre en el Antiguo Testamento se acerque a Dios diciéndole Padre o Papá o Abba Padre, Papaíto. En este tema, ya mirando el Salmo, dice, alabad a Dios en su santuario. Recuerda que David es hebreo y esto se está enmarcando en lo que hacía la nación de Israel. ¿Dónde adoraba? En el templo. Pero mire que también en el Antiguo Testamento de una vez nos está mostrando la revelación o la iluminación que nos va a dar Cristo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo ya nos deja ver que la alabanza, que la adoración no va a estar encerrada a un lugar, a un espacio. En el Antiguo Testamento estaba encerrada al templo que construyó Salomón, reposaba la Chequina del Señor, la presencia de Dios, y por eso ellos iban continuamente a ofrecer sacrificio al templo. Ya dejando esto en claro, deleitémonos con este salmo y nos dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Entonces, hemos dicho que la alabanza hoy en día no está encerrada a un lugar. No necesariamente es el santuario. El Salmo ya nos está diciendo el firmamento. Todo el firmamento es un lugar para alabar a Dios. El lugar donde usted se encuentra del firmamento o de la tierra es para alabar a Dios. Dios es omnipresente. Donde usted esté, allí está la presencia de Dios. Y esto da una gran claridad cuando hay movimientos que enseñan mal, que para estar con Dios hay un determinado lugar. Lo invito a un encuentro porque allá sí está el mover, el sentir de Dios está en ese lugar.
Tengo que ir a Canadá o tengo que ir a ese lugar donde van a predicar ese fin de semana porque allá sí se siente el mover de Dios, allá sí está el actuar de Dios. Y eso es una forma de pensar que no está a la luz de la Biblia. El mover de Dios está donde aquel que se humilla, se arrodilla y le invoca con corazón puro, allí se va a ver el mover de Dios. Porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado, a veces no lo rechaza el Señor. Continuemos. Estamos viendo que hoy en día ya el lugar específico no está enmarcado. Ya el templo no existe, el templo de Salomón que fue destruido ya no existe, pero hoy en día hay un templo. Como lo dice la segunda carta a los Corintios, hoy en día nosotros somos el templo de Dios. O sea que ya no es lugar, es persona. Ya no es un lugar, es una persona quien es el templo. Usted y yo, si hemos recibido el Espíritu Santo del Señor, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, hoy en día usted y yo somos templo. Templo y tabernáculo. Miremos lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. En este contexto el Señor Jesucristo está hablando con una mujer, la mujer samaritana, la cual había tenido cierta cantidad de maridos, la cual el contexto es que el Señor le dice que le debe beber y bueno, resalta el texto es que la que estaba más sedienta, digámoslo así, era ella tenía una sed que no había sido satisfecha y viene el Señor a darle de beber la verdadera agua, el agua espiritual, el agua que da vida. Eso es Cristo, Él viene a dar vida, Él viene a dar salvación para todo aquel que lo recibe. Y en este contexto el Señor Jesucristo de una vez le da una claridad a esta mujer. Entre los samaritanos y los judíos, pues había como una riña real porque los samaritanos habían decidido tomar mujeres gentiles como esposas. Entonces por eso hubo una división entre los judíos y los samaritanos. Y al haber esa división, los judíos siguieron adorando en el templo y los samaritanos decidieron adorar en otro lado. Y esa es la respuesta que el Señor le va a hacer. No es de un lugar, no es de un lugar la adoración, no la podemos cerrar a un territorio. Entonces dice así, Juan capítulo 4 versículo 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está diciendo, no es solamente un lugar, no es un lugar. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando uno lee un texto como estos, tal vez sale la pregunta, ¿y qué es un adorador en espíritu y verdad? ¿Qué será eso de adorar a Dios en espíritu y en verdad? La verdad es la Biblia, todo lo que ella dice es verdad. Y en espíritu, el Espíritu Santo viene a darte vida para vivir la Biblia. Nacidos de nuevo, para adorar a Dios hay la necesidad de nacer de nuevo, de recibir a Cristo como Señor y Salvador, de que el amor de Dios sea derramado en nosotros para expresar y vivir el amor de Dios. Adorar a Dios en espíritu y verdad es cuando usted decide entregar su vida a Cristo y en consecuencia de ello empieza a dar ejemplo de un Cristo vivo y resucitado. Ahora la pregunta que puede surgir es, ¿estoy adorando en espíritu y en verdad? Las preguntas que saldrían es, ¿cómo estoy con el perdón? ¿Estoy perdonando? ¿Trato a los demás con respeto, con amor, con humildad, con sencillez de corazón? ¿Cómo estoy adorando? ¿En espíritu y en verdad? ¿Tengo mi tiempo para estudiar la Biblia, para hacer mi devocional, para hacer lo que llamamos actos de adoración? Los actos de adoración no los puedo marcar solamente en cantar en la iglesia. Los actos de adoración van más allá, van en cómo usted maneja sus negocios, cómo yo manejo mi vida económica, cómo manejo mi empleo, mi trabajo, la educación de mis hijos, el trato a mis semejantes, a mis hermanos, el trato a la esposa cuando se es casada, el trato a los hijos. Esos son actos de adoración también porque la Biblia me enseña cómo dirigir mi Biblia en todas las esferas de mi vida. Eso también son actos de adoración. Ahora, es allí donde nos daremos cuenta si la persona está adorando a Dios y en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Porque sus actos son moralmente buenos? No, porque sus actos están de acuerdo a lo que dice la Biblia.
porque su vida se ha sujetado a lo que dice la Escritura. Esos son actos de adoración en espíritu y en verdad. Una vida sujeta, controlada por el Espíritu Santo y conducida por lo que dice la palabra del Señor. Sigamos mirando entonces el tema de la adoración allí y de la alabanza. Alabanza y adoración son dos sinónimos prácticamente. Y continuemos viendo lo que dice ya el versículo número 2. Algo que quería agregar antes de que se me olvide. Un acto de adoración que a veces muchos cristianos se nos olvida y que a veces lo dejamos allá en el refrigerador y que es muy necesario y que debe ser continuo: la confesión de pecado. Eso es un acto de adoración, eso es un acto de alabanza. Cuando una persona confiesa su pecado, está reconociendo que hay alguien superior que puede perdonarlo y limpiarlo de toda maldad, como dice 1 de Juan 1:9, que hay alguien superior que lo limpia, que lo perdona y que lo limpia, y que es justo. Está reconociendo que hay un Dios verdadero que es justo. Eso es un acto de adoración también. Versículo 2. Con el versículo 2 vamos a contestar la pregunta: ¿por qué hemos de alabarle? ¿Por qué hemos de alabar a Dios? Dice el versículo 2: alabad por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Veo que hay dos palabras muy bonitas en ese versículo, y es por sus proezas, ojalá la encerráramos, y la muchedumbre de su grandeza. Tú y yo debemos alabar a Dios porque Él ha hecho muchas cosas grandes y maravillosas por usted y por mí y por toda la humanidad. Pero también debemos alabarle por su grandeza. Una de las cosas que te va a llevar a entender la verdadera alabanza, la verdadera oración, es que a Dios no solamente se le adora por ser Dios, por quien es Él, sino por lo que Él es. Lo que Él es para usted y para mí. ¿Por quién es Él? Él es santo, justo, verdadero, poderoso, maravilloso, justo, soberano, santo. Todos sus atributos divinos que están enmarcados en la ley y en los mandamientos, lo que debe hacer es llevar al hombre a reconocer que es pecador, que le necesita y que Él es un Dios superior, que Él es mayor que nosotros, el totalmente distinto, el bueno, el que no se parece en nada al hombre. ¿Por qué hemos de alabarle? Ya dijimos, por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza. Y hermano, ¿cuáles proezas? Sus proezas están escritas desde Génesis hasta Apocalipsis. Su grandeza está enseñada desde Génesis a Apocalipsis. Usted abre Génesis y va a encontrar una de las primeras proezas del Señor. Y Dios dijo: hágase los cielos y la tierra. Hizo la creación. Alabarle por su creación. Alabarle por lo que ha hecho para que tú puedas vivir este día. Alabarle porque tienes casa, tienes techo, tienes salud. De pronto eres casado, tienes una compañera, tienes hijos. No te has acostado sin alimento, porque Él ha provisto. Él sigue siendo proveedor. Él es bueno, Él es fiel. Hay que alabarle por eso. ¿Por qué hemos alabarle? Por sus proezas. Y tal vez un hombre que está escribiendo los salmos como David está teniendo en su mente todo lo que Dios ha hecho en su pasado. Cómo Dios lo libró de Goliat y de sus hermanos. Cómo Dios lo libró de otros hombres gigantes. Cómo Dios no solamente lo libró de Goliat, sino de la mano de Saúl. Cómo Dios lo libró muchas veces en la guerra. Tal vez un hombre como Moisés, cuando escribió un salmo, tenía en su mente cómo Dios lo ha librado. Cómo lo sacó de Egipto con mano poderosa y cómo sacó al pueblo de Israel. ¿Tú puedes pensar en lo mismo y yo puedo pensar en lo mismo? Claro que sí. Cómo Dios te sacó de Egipto. Cómo Dios te sacó del mundo por sus proezas. Y lo más maravilloso, la cereza del pastel, la proeza más grande, que alguien grande y sublime se haga chiquito, como usted y como yo, se haga hombre, para hacer algo grande y maravilloso, salvarlo de la condenación eterna. Esa es la más grande proeza de todas. Que el santo, el cuan plus perfecto, el totalmente distinto, tome forma humana para morir como humano por humanos que no merecen salvación. Eso es alabarle por sus proezas. Y a eso se reúne la iglesia el día domingo. Alabarlo por sus proezas, por sus grandezas, por la muchedumbre de sus grandezas. Y la Biblia sí que tiene información de ello. Continuemos. No solo en la Biblia describe
cómo Dios es grande, es poderoso, sus grandezas y sus proezas, sino que la vida del cristiano, que es una Biblia abierta para otros, debe hablar de esas proezas y de esas grandezas. Y quiero que me acompañe a desentrañar en la Biblia qué dice un cristiano acerca de las grandezas de Dios. Vamos a llamar al apóstol Pablo para que nos hable de las grandezas de Dios y para que nos diga por qué alabar a Dios. Entonces Pablo nos dice en Romanos 11, versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Ninguno, ¿cierto? Versículo 35. ¿A quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo ya nos dijo por qué adorar al Señor. ¿Por qué adorarlo? Porque a Él le pertenece todo. Todo fue hecho por Él, para Él, y a Él le pertenecen todas las cosas. Nadie le ha dado a Dios primero. Ningún ser humano ha podido hacer eso. Todo lo ha entregado Dios. Pablo también nos va a decir por qué más adorar a Dios. Y hay un versículo que me encanta, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, está ahí enseguida. al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. No solamente Pablo está reconociendo que hay que alabar a Dios porque Él es el creador, el hacedor del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible, sino porque es el autor de la salvación. Y Cristo es Dios, y es la verdad que nos está mostrando aquí en Colosenses. Si tú no has recibido a Cristo, hoy es el gran día. Pablo también nos enseña algo maravilloso en Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay algo maravilloso, de Dios lo podemos alabar porque nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha librado de la condenación eterna. La adoración y la alabanza, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, es el fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Estás confesando a Cristo continuamente? ¿Estás confesando que Él es Señor, que es Salvador, que en Él hay perdón de pecados, que Él es la verdad, el camino y la vida, y que nadie puede ir al cielo si no es por Él? ¿Le confiesas continuamente? ¿De qué hablas? ¿Qué tipo de palabras hay en tu boca? La Biblia me da muchas imágenes maravillosas acerca de la alabanza y de la adoración, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro, en la eternidad. Y en la eternidad hay criaturas adorando al Señor. Hay criaturas, en el Apocalipsis hay muchos salvos de diferentes naciones, adorando y alabando al Señor en diferente lengua. De toda lengua y nación, hombres adorando al Señor en la eternidad. Si usted a Dios no le está alabando hoy en día, le cuento que se va a aburrir mucho en la eternidad. Porque la labor nuestra en la eternidad va a ser alabar al Señor. El Salmo 150 continúa diciendo cómo debemos alabarle, del versículo 3 al 5. Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle
con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y sí, muchos de estos instrumentos eran netamente de la nación de Israel, de una cultura hebrea. Usted hoy en día no va a traer una chofar a la iglesia. Obviamente no. El chofar, allí la bocina era el chofar. El salterio, instrumentos que utilizaba la nación hebrea. No con esto Dios nos está mandando a traer los instrumentos o esta clase de instrumentos más bien a la iglesia, pero tampoco el Señor está diciendo que no pueden estar en la iglesia. Lo que hay es que hacerlo con responsabilidad, con honestidad, con sencillez, comprobando lo que le agrada al Señor. Estos instrumentos, vamos a darnos cuenta que allí está la bocina, un instrumento de viento, el arpa, un instrumento de cuerda, el pandero, la flauta, instrumentos de cuerda, de viento y también instrumentos de percusión. Allí encontramos ellos resumidos. Pero más que el instrumento, hay algo que debe tener el hombre que adora al Señor. Y nos lo ha mostrado antes de los instrumentos. Alabarlo por su grandeza. ¿Cómo yo reconozco la grandeza de Dios? Porque tengo una relación con Él. Más que la música hay que estar cantando es una buena relación con el Señor, más que los instrumentos, lo que quiero decir, no centrarme en los instrumentos. Pero hay algo que me llama la atención, es la última palabra que utiliza en el versículo 5, júbilo. Hermanos, ¿qué tanto júbilo tienes para leer la Biblia? ¿Qué tanto júbilo tienes para vivir la vida cristiana? ¿Qué tanto júbilo tenemos para orar? ¿Qué tanto júbilo tenemos para tener esa cita con el Señor y que no se rompa y que sea siempre? Júbilo. Todo lo que hacemos para el Señor debe hacerse con júbilo, con gozo, con ganas. ¿Tienes júbilo cuando cantas? Tal vez nosotros no entonamos la música como en otros lugares, pero la adoración al Señor realmente la haces con el corazón, con un corazón alegre, gozoso. ¿Hay júbilo cuando le cantas? ¿Se ve? ¿Estás adorando al Señor, lo estás alabando? Con una cara triste, una cara larga y la gente dice, mucho júbilo tiene, hermano. Por último, este salmo nos dice quiénes deben alabar al Señor. Y creo que en la mente de David y del Espíritu Santo a través del salmista, lo que nos quiere llevar a entender es que el punto culmen de la alabanza no es solamente reconocer a Dios por quien es Él, santo, justo, verdadero, magnífico, maravilloso, perdonador. No solamente por reconocer a Dios. Hay algo más en la mente del salmista y es llevarnos a reconocer que todos deben adorar y alabar a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Así termina el Salmo. Así termina todo el libro de los Salmos. Con una afirmación profunda, sencilla pero profunda. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Son 6 versículos de este Salmo. 6 versículos nomás, donde 10 veces me está diciendo alabe al Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Dios ha dado aliento de vida a usted, a mí y a las criaturas. Use ese aliento para alabarle y adorarle. En la eternidad, en Apocalipsis 5:13, encontrará que toda criatura está alabando al Señor. Y allí en Filipenses 2:10, versículo 11, encontrará también que toda criatura, así no sea cristiana, le rendirá honor y gloria a nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Porque toda rodilla se doblará frente a Él. En el cielo, los ángeles. En la tierra, todo humano. Y debajo de la tierra, porque los demonios hasta reconocen que Él es Dios, porque tiemblan. Y hasta debajo de la tierra. Hemos visto dónde, por qué, de qué forma, quiénes y a quién es la alabanza. ¿A quién le estás dando la alabanza de tu vida? ¿Al único Señor Jesucristo que la merece, que es capaz de rescatarte de las llamas del infierno? ¿O tu adoración y tu alabanza está centrada en otras cosas? Es un día para hacernos esa pregunta y reflexionar sobre ello. Le invito a que incline su rostro, arrodille su corazón
y hablemos con Dios. Padre del cielo, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias porque nos has enseñado que hay más cosas en la alabanza y en la adoración que no hemos tenido en cuenta, Señor. Que a veces no tenemos en cuenta quién eres, ni las cosas grandes y maravillosas que has hecho, Señor. Lo que has hecho en nuestro pasado, lo que has hecho en nuestro presente y lo que harás en nuestro futuro. Son cosas grandes, maravillosas, por las cuales debemos adorarte y alabarte. Gracias por ese futuro prometedor que nos espera, Señor. Es maravilloso todo lo que tú ofreces, Señor. Gracias porque hoy nuevamente nos recuerdas que el centro de la adoración y de la alabanza es Cristo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Gracias por darnos este momento de día de martes de oración para volver nuestro rostro a la verdadera alabanza y a la verdadera adoración. Gracias por este tiempo, mi buen Dios, y en Cristo Jesús oramos. Amén.